Gloria a Dios. Bien, usted se ha preguntado, seguramente muchos lo hemos hecho, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Cómo quiere que yo haga las cosas? Y todo eso se define bajo algo que se llama identidad. Y hoy vamos a ver qué define tu identidad. ¿Qué define mi identidad en el Señor? Vamos a hablar un poco de eso. Cada uno de nosotros al nacer tenemos una identidad en esta tierra. Cada uno de nosotros, nuestros padres nos pone un nombre y nos define, te vas a llamar así. Pero cuando llegamos a este mundo, llegamos, pero hay una identidad que va a trascender a la eternidad. Y de eso es lo que quiero que hablemos. Vamos a la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 2. Dice el Señor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí está el punto. Hay todo un proceso para ir formando y desarrollando nuestra identidad en el Señor. Desde el momento que nacemos hasta la eternidad, ¿verdad? Confiando en eso. La identidad de la que hablaremos es una identidad que tiene que ver con Dios. Por eso va desde que nacemos hasta la eternidad. Cuando llegamos a los pies del Señor, experimentamos una rendición. Y el que experimenta la rendición, cuando se somete a Dios y dice, Señor, te entrego mi vida, experimenta esa rendición, comienza a ver que todo va a cambiar y que todo está cambiando y que hay cambios en uno en el interior. Comienza a ver eso. El primer amor al Señor sale a flote, un enamoramiento genuino que sale del alma, que se nutre en el corazón y se muestra sin reservas. Ese es el primer amor en el Señor, cuando nosotros nos rendimos a Él. Así se expresa. Y con el tiempo vemos los resultados. Con el tiempo vemos cómo se evidencia esto. Y sin decir nada, sin ir y proclamar, yo soy cristiano, yo acepté al Señor, sin hacerlo. Las personas lo ven, lo perciben, no se oculta. Es algo que no se oculta, se evidencia. Vamos a leer Primera de Samuel en el capítulo 29, versículo 5. Es un pasaje que cuando uno lo lee así es muy simple. Y posiblemente, yo lo leí y digo, ¿qué? ¿Pero esto qué me dice? ¿Pero aquí qué hay? Y rondaba en eso, pero aquí qué hay. Y es cierto, uno lo lee y como que no hay mucho ahí. Pero vamos a ir allá, Primera de Samuel, al capítulo 29, el versículo 5. Dice, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Hay una pregunta, pero una pregunta señalando a una persona. Una pregunta diciendo, este es David, este es Mateo, este es Lombardo, este es Ronaldo, este es Carlos. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué lo señalan? ¿Por qué se evidencia de esta manera? Y claramente definen
y le dicen a David estas cosas. Si nos detenemos a meditar en este versículo, en el fondo, al mencionar y calificar a David, va más allá de la referencia que se expresa en esa pregunta. Se profundiza en una persona que tiene características sobre los demás. Puntualiza en él. Porque, ¿por qué decir que cantaban o hablaban de él? Estas cosas se dan cuando está definida nuestra identidad, que es el caso de David. Los filisteos preparaban a su ejército para ir en contra del pueblo de Israel en ese momento. Y los altos mandos de los filisteos comienzan a pasar revista. Y al llegar al final, los últimos hombres, ¿quiénes eran? Eran David y sus hombres. Y ellos y se hacen la pregunta. Lo identifican y lo señalan. No pasa desapercibido. Pero ¿en qué consiste esta identidad? Bueno, definamos qué es identidad. Es el conjunto de rasgos propios de una persona o individuo que la caracteriza frente a los demás. Entonces estamos claros por qué a David estaba sucediendo esto, ¿verdad? Entonces David es identificado, número 1, como israelita. Inmediatamente. Número 2, como un hombre de guerra y de victorias. Y número 3, como alguien que a pesar de haber demostrado fidelidad, no siendo filisteo, sabía que él tenía una relación y una fidelidad con Dios, con Jehová. Lo sabían. Y eso lo define. Ahora, el tener las condiciones para actuar, pero saber que es Dios quien interviene, son dos cosas que tenemos que ver nosotros y estar atentos. Podemos tener todas las condiciones para hacer algo, para actuar inmediatamente, para ejercer alguna acción. Pero eso no puede ir sabiendo de que puede ser el Señor el que tiene que intervenir. Ahora, David derribó a Goliat. Se identificó como el Hijo de Dios frente a ese gigante. Y en 1 Samuel 17, el 45 y 46, voy a ir leyendo. Queremos avanzar. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dice. Y termina y afirma: Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Quién lo va a entregar? Jehová lo va a entregar. Eso significa que Jehová es el que va a accionar. Pero dice: y yo te venceré. Por eso sí. Por eso lo va a vencer. No es porque él, el salvaje de David, yo. No, por eso. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, que hay Dios en Nicaragua. Eso va a pasar aquí, eso va a pasar. La agilidad y habilidad de David con la honda le permitió vencer al fuerte y pesado gigante, ¿verdad? Cuya muerte fue señal de derrota. Pero a favor de quién? Del pueblo de Israel, claro. Pero todo en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Además, este episodio contundente de demostración de la mano de Dios usando a su hijo, podemos también traer algunos casos de David que están sucediendo y que suceden en su vida. Y yo quiero que miremos algunos.
que pudiéramos mencionar muchos, pero vamos a ver unos 3, 4. Vamos a ver el primero. Primera de Samuel 24, del 4 al 9. Vamos a leer un poco la Biblia ahí, bastante, pero yo les quiero ir adelantando y leyendo. Entonces, primera de Samuel 24, a partir del 4 al 9. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás como él te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Saltémonos al 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras. O sea, no solamente él, sino que los otros estaban ardiendo. Es el momento, David. Hacelo, ahora sí la hicimos, dice. Pero a David, alto. Primer caso. En el versículo 8 y 9, David se evidencia a lo lejos de Saúl y le dice: David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David, y le hace una pregunta: ¿por qué oyes las palabras que te dicen? Mira que David procura tu mal. Le pregunta. Hay duda en David. ¿Qué pasa? ¿Por qué me persigues? Miremos el caso número 2. Es la segunda ocasión en que Saúl está a las manos de David. Y dice primera de Samuel, en el capítulo 26, los versículos del 9 al 11 y el 18, vamos a leer. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si yo no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¿Y por qué lo hace? Otra vez detiene y no actúa. Está a la mano ahí para matar a Saúl, pero no actúa. Y otra vez al final, allá en el 18, vuelve a hacer la misma pregunta: ¿por qué persigue a mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Y el último, por ahora el número 3, es diferente. No tiene que ver con Saúl, pero tiene que ver allá en primera de Samuel, en el capítulo 25. Miren, estamos ahí. En primera de Samuel, en el capítulo 25, versículo 13, se registra una forma miserable en que un hombre acaudalado llamado Nabal, se niega a reconocer una deuda que tenía con David. Los hombres de David y David lo habían protegido sus cultivos, sus tierras. Pero él le dice no al enviado de David: no, yo no voy a dar nada. Entonces David se enfurece, se enoja y dice en ese versículo 13 del capítulo 25 de primera de Samuel: entonces David dijo a su hombre: cíñase cada uno su espada. Y ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David 400 hombres y dejaron 200 con él en el bagaje. Ahora, David va a matar a ese hombre con su hombre. Va directo. Pero en el camino sale una mujer sabia,
una mujer que experimenta una sabiduría y es la esposa de este hombre Nabal, Abigail. Y sale al encuentro. Y les leo el 25, versículo 25. Y dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Mire cómo le dice al esposo: de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es perverso. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Intercede ante David. Evita que David vaya y mate a este hombre. Y le dice David, allá en el 32 y 33 de ese mismo capítulo, dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que me encontrase, dice. O sea, gracias, Señor, porque hiciste eso. Y porque bendito sea tu razonamiento, le dice. Y bendita tú que me has estorbado, me has detenido, le está diciendo, hoy en ir a derramar sangre y a vengarme, ¿cómo dice? Por mi propia mano. Otra vez. Y no es el rey. Y no es el rey Saúl. Ok, no es el rey Saúl. Entonces, ¿qué vemos en estos tres ejemplos? Podemos concluir que hay el temor a Dios de parte de Él. Un temor que tenemos que tener cada uno de nosotros antes de actuar. Respeto a los demás. Porque aquel era rey, pero este no era rey. Pero tenemos que tener respeto a los demás. Y número 3, permitir que sea el Señor quien actúe en su justicia y no nosotros. Eso es lo que tiene que pasar. Qué lección más poderosa, hermano, lo que nos está diciendo aquí el Señor. Qué lección nos está dando de que nosotros tenemos que recapacitar en cosas, detenernos, meditar, decir: Señor, lo hago. Señor, voy. Señor, hago. Digo, escribo, actúo. David quería matar. ¿Quién y cuánto tiempo no lo siguió este hombre, Saúl? Pero saben, la protección de Dios está sobre sus hijos. Y aquí hay todavía más cosas en estos ejemplos. Está el temor por el lado de David, está el hecho de respeto, está el hecho de esperar y dejar que el Señor actúe. Muchas veces no entendemos lo que está sucediendo, las circunstancias que estamos viviendo. A nivel personal, a nivel de familia, a nivel de ciudad, a nivel de país. No entendemos qué está pasando. Y aún así queremos actuar en nuestra propia opinión. Queremos hacer y accionar. No podemos ver inclusive el mapa completo que el Señor puede estar presentando. No lo vemos. Veamos lo que pasó con David en estos casos. ¿Qué estaba sucediendo de parte de Dios? ¿Cómo actuó el Señor aquí en esto? Ahora, ¿recuerdan la lucha con Goliat, verdad? Lo que hablábamos, ¿recuerdan? No se les olvidó. Ok. ¿Recuerdan la persecución que tenía Saúl contra David? ¿Se acuerdan? Usted andaba ahí, creo. Recuerda que 2 ocasiones quiso matar y una tercera quiso matar a otro y aún era el rey. ¿Se acuerdan, verdad? Ok. Bien, entonces David fue obediente. Él respetó, evidenció su fe, consulta, permite que Dios actúe, porque así pudo librarse de lo que vamos a decir. Lo maravilloso en esto, en todos estos 3 ejemplos y en muchas cosas de la vida de David, es que el Señor actuó y no fue David. El Señor actuó y no fue Lombardo. El Señor actuó y no fue fulano.
El Señor actuó y no fue. Quisiéramos hacer eso. Y en último caso, quiero que rápidamente vamos a ver lo que referimos al inicio de los filisteos. David no entendía qué pasaba, porque le estaban diciendo que él no iba a ir a esa guerra, que él no iba a ir a luchar con ellos contra el pueblo de Israel. Y él dice: ¿qué pasa? ¿Por qué? Si yo he demostrado fidelidad, si yo he estado aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué? Ahora David, al final, el del ejército filisteo le dice que no va a ir, que no puede ir, que sus superiores le dicen que no, y David se tiene que ir en la mañana con sus hombres y se va. Pero cuando llega, encuentra otra situación. Cuando se va al lugar que se va allá en Amalet, habían invadido Neguet y Siglag, y habían asolado Siglag y habían prendido fuego y se habían llevado a parte del pueblo. Y entonces David, ahí en 1 Samuel 38, dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David consulta al Señor para actuar. Y así se mueve y así pasa lo que el Señor le dice. El Señor nos aparta y nos protege, y eso es lo que sucede en estos casos. Develemos lo que el Señor estaba haciendo en eso de no permitir que David fuera, porque era el Señor usando al ejército, a los altos mandos de los filisteos, para que no fuera. Porque saben, ahí murió Saúl. En esa guerra, en esa batalla, perdón, murió Saúl. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera ido? Y aunque no hubiera matado a ningún israelita, lo hubieran señalado y hubieran dicho: ah, sí, ahí andaba David. Ah, sí, David venía con ellos. Sí, quién sabe a cuántos mató, conociendo el calibre de David en la guerra. Eso hubiera pasado. Es más, aún si hubiera podido llegar y ser ungido rey y llegar al rey, a ser rey, hubieran habido críticas, rumores, desconfianza. El Señor lo libró porque Él tenía planes para David y no eran esos. Hoy nosotros estamos bajo un plan de Dios. Cada uno de nosotros estamos bajo una promesa y un plan de Dios. Y Él quiere que actuemos conforme a su voluntad, sometidos a lo que Él quiere que hagamos, aún en medio de lo que yo pueda estar aquí queriendo hacer. A lo largo de la vida de David, las Sagradas Escrituras nos han permitido ver cómo Dios estuvo pendiente de cada detalle de esa vida. El Señor se interpuso y evitó que David matara a Saúl allá en las cuevas. Que David matara a ese hombre, porque ¿qué pasó con el esposo de Abigail, Nabal? Saben que 10 días después, dice la palabra, días después murió. Murió. El Señor lo hirió y murió. ¿Quién fue el que lo hizo? Jehová. No fue David. Él evitó que matara, y dice: por eso David clama y dice, clama: gracias, porque no voy a derramar una sangre con mi mano. El Señor nos libra porque ve nuestra identidad. Él estaba viendo quién era David. David estaba definido en el corazón y en la mente de Dios. ¿Quién era David? ¿Qué identidad tenía David? ¿Y qué identidad tenemos nosotros? ¿Qué identidad tiene usted en esto? ¿Qué identidad quiere el Señor que usted tenga? Hoy yo le quiero decir
Y voy a referenciar lo que dice Primera de Samuel 25 y lo que le dice Abigail a David, y se lo voy a referenciar. Y le dice: y yo quiero que usted lo tome, yo quiero que usted se apropie de eso, yo quiero que usted lo declare para usted, para su vida y para su hermano y para su casa. Y dice: Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová pelea la batalla de Jehová, dice. No son sus batallas, son las batallas de Jehová. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: pelear las batallas de Jehová, no las nuestras, no las que nosotros queremos. Y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte. Oigan bien: aunque alguien se levante para perseguirte y atente contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor, la vida de usted, la vida mía, la vida de esta iglesia será, dice, ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga eso con mi Señor, haga eso con usted, haga eso conmigo, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Esta mujer estaba declarando, profetizando: entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena. Oigan bien, todo esto que pasa, todo esto que el Señor quiere que haya y que pase en nosotros, entonces eso nos va a dar paz, eso nos va a dar tranquilidad, eso nos va a dar sosiego, eso nos va a dar entendimiento, capacidad de ver claramente todo, porque dice: entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Miren, hermanos, David fue el segundo rey de Israel. Se menciona 800 veces en el Antiguo Testamento y aproximadamente 70 veces en el Nuevo Testamento. Hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Y se menciona en las Escrituras su nombre como él, David. ¿No hay otro David? El anunciador del Señor Jesucristo, el gran hijo el gran hijo del gran David, el Señor Jesucristo. Hay 58 referencias de David en el Nuevo Testamento que dicen, incluyen hijo de David, que le dicen a Jesús. Pablo declara que es del linaje de David según la carne. Romanos y Juan relatan: yo soy la raíz y del linaje de David, dice Jesús. Ocupa un lugar de tanta prominencia en el linaje de nuestro Señor y los propósitos de Dios. Yo quiero que algo así me suceda. Tal vez, no sé, como David. Pero el Señor eso quiere de cada uno de nosotros. ¿Qué momentos de dolor y cansancio estamos atravesando? ¿Qué momentos de tentaciones está viviendo tu vida, estás viviendo en tu vida y estás al borde de caer? ¿Qué situación estás atravesando? ¿Qué gigante sientes que te enfrentas y quieres rendirte? Es el momento de levantarnos. Es el momento de saber que bajo la identidad del Eterno nosotros somos más que vencedores. Bajo esa identidad nosotros tenemos un carácter definido. Nosotros tenemos una potestad sobre el enemigo. Nosotros actuamos bajo la orden y la guía de Dios.
Pero el que libra y gana las batallas es Él por nosotros. ¿A qué estamos dispuestos nosotros hoy? ¿A qué está dispuesto usted en evidenciar y en definir esa identidad en medio de cualquier situación, de cualquier circunstancia? ¿A qué está dispuesto? Dios está con nosotros cuando matamos gigantes, cuando nos dicen que bárbaro, lo hiciste, estuvo bien. Cuando somos aclamados, reconocidos, pero también está ahí cuando caemos sin fuerzas en nuestra debilidad. Jesús, estoy seguro que fue allá donde estaba David peleando contra el enemigo. Jesús también estuvo y vino a buscar a Pedro, recuerdan. Y Él sigue siendo el mismo hoy y está buscando y quiere venir a buscarnos a nosotros también para esto. Quiero terminar con Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que aprendamos, para que las tomemos, aprendamos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Todo lo que está ahí es para eso. Nada en esta vida es mayor que invertir en esa relación personal con el Señor. Expresar nuestro corazón y definir nuestra identidad basado en el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos y dicen: Señor, yo defino mi identidad en ti? A mí, en mí, no define otra persona, no define otras cosas mi identidad, sino que tú, a pesar de lo que pueda pasar. Pónganse sobre sus pies.